Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal. En el capítulo pasado mi compañero Kevin nos dio muy buenas bases sobre qué es la célula y cómo se organiza. Hoy continuamos con el segundo capítulo del libro de Cal. Mi nombre es Clayder y en este video vamos a entender algo fundamental, es como los enlaces químicos de las biomoléculas como tal permiten que la célula funcione y cómo todo eso se correlaciona directamente con la clínica. Soy estudiante de quinto año de la carrera, así que empecemos porque para entender la enfermedad debemos iniciar desde lo más básico. El capítulo se titula Enlaces químicos, enlaces covalentes, no covalentes, carbohidratos, lípidos y la parte de proteínas que mi compañero les va a dar. Tenemos como definición de los enlaces químicos covalentes, iniciando desde lo más básico, que el enlace químico covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Este tipo de enlace es fuerte, es estable y es el principal responsable de la estructura básica de las moléculas biológicas. Entonces, recordar, un enlace covalente es la unión entre dos átomos que comparten electrones, ¿listo? Es clave porque compartir electrones crea moléculas estables. Pensemos en que si los átomos no se unieran entre sí, las moléculas se desarmarían todo el tiempo y pues la vida sería imposible de llevar. En biología, los enlaces covalentes se mantienen unidos, sería la base estructural de un todo. Pero todo esto tiene características además. Los enlaces covalentes, a diferencia de los no covalentes que vamos a ver más adelante, se caracterizan porque son enlaces fuertes que requieren energía considerable para romperse, determinan la identidad química de una molécula y son relativamente estables en condiciones fisiológicas. Todo es importante, ¿por qué? Porque me permite que las proteínas no se rompan solas, que la ADN no se desintegre, pero además de que las membranas celulares se mantengan intactas. En pocas palabras, le dan la estabilidad química a la célula. Pero un concepto importante es que los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples. ¿De qué depende esto? Del par de electrones que compartan. Simple, un par, doble, dos pares, triple, poliente, tres pares. Es decir, entre más electrones compartidos, más fuerte y más rígido va a ser el enlace. En biología eso cobra importancia, ¿por qué? Porque se ve claro en los ácidos grasos. Los dobles enlaces en los ácidos grasos generan insaturación. Esos dobles enlaces generan unas curvaturas, que esas curvaturas van a cambiar la fluidez como tal de la membrana celular. ¿Listo? Si nos vamos a la parte de la rotación y rigidez de los enlaces, pensemos en el movimiento. Los enlaces simples permiten la rotación libre, los átomos pueden girar alrededor del enlace y dan una flexibilidad a la molécula. Pero ¿qué sucede con todo esto? Los enlaces dobles y los triples no rotan, son rígidos y fijan la forma de la molécula como tal. Entonces, la flexibilidad o rigidez de una molécula define su función biológica. Diferencia importante, los simples sí rotan, los dobles y los triples no rotan. Pero, ¿por qué ese enlace doble no rota? Bueno, el enlace doble como tal tiene un componente que es el componente pi, que básicamente, si la molécula intentara girar, ese enlace se rompería. ¿Por qué? Porque no es estable. Y eso energéticamente no sería favorable. Por eso, el enlace doble mantiene una forma fija también, y es como definir la geometría de la molécula. Esto influye, a su vez, porque cuando una molécula reconoce a otra o cuando un fármaco puede reconocer a su receptor para unirse de forma adecuada, influyendo en la función biológica, en el reconocimiento molecular y en la actividad de proteínas y fármacos, como lo explicamos. Los tipos de enlace covalente según la macromolécula, vamos a tener 4 macromoléculas, serían las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos. Las proteínas, como tal, los aminoácidos, que es la molécula más simple, se unen mediante el enlace peptídico. El enlace peptídico se forma cuando el grupo carboxilo de un aminoácido se une con el grupo amino de otro aminoácido. ¿Mediante qué? Mediante una reacción de condensación con la liberación de una molécula de agua. ¿Qué sucede con ese enlace peptídico? Ese enlace peptídico también tiene unas características, es un enlace covalente fuerte, es un enlace rígido y va a definir la estructura primaria de la proteína, es decir, toda la función de la proteína inicia acá con la formación de este enlace. En segundo lugar, tenemos los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos pasa algo similar. Tenemos los nucleótidos que se unen mediante el enlace fosfodiéster formando el esqueleto azúcar-fosfato. Este enlace se caracteriza porque es un enlace covalente y fuerte, además de que es estable, proporciona una direccionalidad de 5' a 3' a las cadenas de ADN y a las cadenas de ARN, fundamental para la estabilidad estructural y la transmisión de la genética de forma adecuada. Sin este enlace no existiría la herencia genética. ¿Listo? En tercer lugar encontramos los lípidos. Los lípidos, el enlace clave es el enlace éster. Este enlace permite la unión o une como tal los ácidos grasos con el glicerol
permitiendo la formación de los triglicéridos y los fosfolípidos, que en la parte clínica van a cobrar realmente importancia. Gracias a este enlace existen las membranas celulares y la reserva energética. Y en cuarto lugar tenemos como tal a los carbohidratos. Los carbohidratos, tenemos la molécula más simple que son los monosacáridos, se unen mediante enlaces glucosídicos que siempre involucran al carbono numérico. Dependiendo de cómo se une este enlace, puede variar la orientación, ya sea alfa o beta, lo que genera estructuras completamente distintas al final. Entendiendo que una pequeña diferencia química va a generar una gran diferencia biológica. ¿Listo? En esta parte de la estructura tridimensional, entender que la secuencia de aminoácidos me va a formar proteínas, que la secuencia de nucleótidos me va a formar como tal ácidos nucleicos, que los límites de los enlaces covalentes no determinan la formación tridimensional final. Entender que la función biológica depende de la conformación tridimensional, pero que la forma espacial depende principalmente de cuatro características importantes que son los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Los enlaces covalentes y la relación con el metabolismo celular. Debemos entender en esta parte como tal que el metabolismo es química controlada. La célula no rompe enlaces al azar. Eso es lo que nos resume la diapositiva. La célula no rompe enlaces al azar. Usa unas enzimas específicas manteniendo ese control enzimático que me va a permitir regular, mantener la precisión, la especificidad, pero sobre todo la eficiencia metabólica. Entonces, el metabolismo es básicamente formar y romper enlaces covalentes en el momento correcto y no al azar. Si nos vamos a la parte de energía de enlace, tenemos que la energía de enlace es la cantidad de energía necesaria para romper un enlace covalente. Entonces, romper un enlace cuesta energía. Por eso, las macromoléculas son estables y no se degradan solas. Las enzimas lo que van a hacer es que van a reducir esa energía necesaria para que las reacciones ocurran. Entonces, esa alta energía confiere la estabilidad química, evitando que las moléculas se degraden de forma espontánea y que las enzimas tengan un control sobre cuáles van a degradar y cuáles no. Hay un concepto importante que es el concepto de electronegatividad y polaridad del enlace. Tenemos la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí, entendiendo que cuando dos átomos tienen electronegatividades distintas, los electrones que pasan más tiempo cerca del átomo más electronegativo va a generar una reacción con carga parcial negativa, pero también una carga de forma parcial positiva. Un concepto importante a tener en cuenta acá es que no se forman iones, sino que sigue siendo un enlace covalente. El dipolo eléctrico se da por la separación de las cargas parciales, pero la magnitud de ese dipolo va a depender de la diferencia de la electronegatividad, pero también de la distancia entre esas dos cargas. La polaridad del enlace, la polaridad es una propiedad que tiene el enlace, no solo la molécula. Los enlaces se pueden clasificar en polares y no polares. ¿Cuál es la diferencia? Los no polares tienen electronegatividades similares y los polares tienen una diferencia moderada de esa electronegatividad. Todo esto lleva a consecuencias biológicas en la polaridad, cómo determina cómo una molécula interactúa con el agua, cómo se orienta en el espacio, cómo establece también interacciones con otras moléculas. Acá tenemos una tablita con algunas características del enlace no polar y el enlace polar. Hacia rasgos generales, entender que la compartición de electrones, que es una característica importante, en el no polar la compartición es igual o casi igual, pero en el polar la compartición es desigual. Que la diferencia de electronegatividades es moderada en los polares y que en las no polares es muy pequeña o es inexistente, que la distribución de cargas no genera separación de cargas en el no polar, pero en el polar se genera una generación de cargas parciales, ya sean positivas o negativas, que el momento dipolar está presente en el polar y en el no polar está ausente, y que el comportamiento en el agua, los polares, recalcando que interactúan favorablemente con el agua. Ya sabemos de los enlaces covalentes, ahora vamos a ver los enlaces no covalentes. Los enlaces covalentes se caracterizaban porque eran fuertes. Acá en los no covalentes se caracterizan porque son más débiles que esos enlaces covalentes, requieren reacciones químicas para formarse o romperse, son reversibles, actúan a distancias cortas y su efecto es aditivo. Es decir, muchas interacciones débiles me generan una gran estabilidad. Esos enlaces no covalentes permiten flexibilidad en la molécula, reconocimiento molecular y dinámica celular. Es por esto que las interacciones no covalentes solo se entienden dentro del contexto celular. El agua. El agua va a debilitar las interacciones iónicas, favorece las interacciones hidrofóbicas y permite la formación de esos puentes de hidrógeno. Acá tenemos el tipo de interacción, que son características función biológica,
Es un resumen de lo que nos dice el libro. Tenemos los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas, la fuerza de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Los puentes de hidrógeno, entender que es la interacción entre un átomo electronegativo y un hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Las interacciones iónicas, atracciones de cargas opuestas, ya sean grupos positivos y grupos negativos. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones muy débiles producidas por esas fluctuaciones temporales de las cargas electrónicas. Y las interacciones hidrofóbicas, recalcando que no son como tal un enlace, sino un efecto del agua. ¿Listo? Que las moléculas no polares no interactúan bien con el agua y tienden a agruparse. Ahí podemos encontrar las características de la función biológica. Vamos a continuar con esta parte donde se nos habla sobre los ácidos, bases y tampones. Tenemos entendido que los ácidos y bases fuertes se disocian completamente en solución acuosa, que es la diferencia de los ácidos y bases débiles que se disocian de forma parcial. Además, otra característica importante a diferenciar es que los ácidos y bases fuertes no son comunes dentro de la célula. ¿Por qué? Porque alterarían drásticamente ese pH. Los ácidos y bases débiles sí son fundamentales para el control del pH celular. Diferencias grandes a tener en cuenta. Ácidos y bases débiles se disocian parcialmente y son fundamentales para el control del pH celular, pero los ácidos y bases fuertes se disocian de forma completa en solución acuosa. Y además de esto, no son tan importantes dentro de las células, no son tan comunes porque alterarían de forma drástica el pH. Un concepto importante a tener en cuenta son el sistema tampón. El sistema tampón como tal es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada y resiste cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades ya sea un ácido o de una base. ¿Por qué son importantes dentro de la célula? Porque mantienen el pH entre los límites compatibles con la vida, protegen la estructura de las proteínas y los ácidos nucleicos. El principal tampón a tener en cuenta en el plasma sanguíneo es el sistema de bicarbonato. ¿Por qué eso es importante? Porque conecta la respiración, el metabolismo, pero además de esto mantiene el equilibrio ácido-base. Al continuar, podemos observar que el agua es un mejor competidor, es decir, una base más fuerte que el ion cloruro, porque el HCl se disocia por completo. Por el contrario, el ion acetato es una base más fuerte que el agua, por lo que permanece en gran parte como ácido acético no disociado. El pH se expresa porque la acidez de una solución se mide por la concentración de iones de hidrógeno. Eso pues nos va a indicar el pH. Aquí encontramos en la diapo la forma o la fórmula, el pH. Encontramos una imagen interactiva para recordar pH neutro 7, por debajo de esto ácido, por encima de esto alcalino. Tenemos ahora esta parte de los carbohidratos. ¿Qué sucede acá? Recordemos que los carbohidratos son moléculas orgánicas compuestas por un carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Nos vamos a la parte más simple que debemos entender, que son los monosacáridos. Esos monosacáridos son los carbohidratos más simples y no pueden hidrolizarse en unidades más pequeñas. ¿Qué sucede? Vamos a tener una clasificación según el grupo funcional. En esta parte vamos a tener las aldosas, que contienen un grupo aldehído, y las cetosas, que se diferencian porque contienen un grupo cetona. Ejemplos clásicos que nos dan en el libro: recordar que la glucosa es una aldosa y que la fructosa a su vez es una cetosa. La clasificación según el número de carbonos va desde triosas a hexosas. Recordar: triosas 3 carbonos, tetrosas 4, pentosas 5, hexosas 6. Recordemos los ejemplos importantes en esta parte de clasificación según el número de carbonos. Glucosa es una hexosa, una ribosa es una pentosa y la desoxirribosa también es una pentosa. Que los carbohidratos no son solamente una fuente de energía, sino que cumplen funciones estructurales y de reconocimiento celular. ¿Listo? Nos vamos a esta parte que nos habla de la isomería en los carbohidratos. Recordar los isómeros estructurales, que a pesar de que tienen una misma fórmula química, difieren en la organización de los átomos. Ejemplo clásico: la glucosa y la fructosa, que aunque ambas son unas hexosas, tienen propiedades químicas y metabólicas diferentes. ¿Listo? Esos serían isómeros estructurales. Si nos vamos a la parte de la estereoisomería, debemos recordar que sea cuando los carbohidratos tienen la misma fórmula de conectividad, pero difieren en la disposición tridimensional de los grupos funcionales. Esta parte de los enantiómeros, ya sea forma D o forma L, vamos a recordar un término que son aminoácidos en espejo. Lo más usado, o la serie más usada en los sistemas biológicos, es la serie D, y esto lo va a determinar la orientación del grupo OH. ¿Listo? Los D primeros, a su vez, son un tipo de estereoisómeros que difieren solamente en la configuración de un carbono específico. Ejemplo: la glucosa y la galactosa difieren solamente en el carbono 4, la glucosa y la manosa difieren solamente en el carbono 2. Ya vimos los monosacáridos, que es como la parte más simple de los carbohidratos. Ahora vamos a los disacáridos, que son moléculas que están compuestas por 2 unidades de azúcar. Esas sirven principalmente como reservas de energía, pero esa energía que es de fácil acceso. ¿Listo? Ejemplo: la sacarosa, que es el componente principal de la savia de la planta,
y la lactosa, que está presente en la leche de los mamíferos como tal. Recordar y nunca olvidar que los enlaces glucosídicos son enlaces covalentes fuertes. No olvidar esa diferencia que ya vimos anteriormente entre los enlaces covalentes y los enlaces no covalentes. ¿Listo? Nos vamos a los polisacáridos. Recordar que los polisacáridos van a ser monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos y que puede estar formado por un monosacárido o más de un tipo, y esto me lo va a clasificar a su vez en homopolisacárido o heteropolisacárido. Esos polisacáridos, la función principal no es de energía inmediata, sino que va más que todo relacionado con esa reserva de energía que yo voy a guardar para el futuro, con el soporte estructural, cómo reconozco y comunico células. ¿Listo? Los azúcares también pueden unirse para formar pequeñas cadenas llamadas oligosacáridos, que son las que a veces dejamos pasar por alto. Nos vamos a los polisacáridos de reserva. Debemos tener dos en cuenta, el almidón y el glucógeno. Almidón plantas, glucógeno animales, no olvidar esto. El almidón es el principal polisacárido de reserva vegetal, tiene dos componentes, que es la amilosa y la amilopectina. El glucógeno a su vez está presente en los animales, es el polisacárido de reserva más común en animales, es muy similar a la amilopectina que vemos que está presente en el almidón de las plantas, pero ese glucógeno está más ramificado, tiene alrededor de, por cada ramificación, de 8 a 12 residuos, se almacena principalmente en hígado y músculo, y las ramificaciones le permiten como tal una rápida movilización de esa glucosa. Si nos vamos a la parte de los polisacáridos estructurales, tenemos dos ejemplos importantes, que son la celulosa y la quitina. La celulosa es el principal componente de la pared celular vegetal, y la quitina está presente en el exoesqueleto de los artrópodos y la pared celular de los hongos. No debemos olvidar esta parte. La quitina es similar a la celulosa, pero es mucho más resistente. La celulosa, por su parte, los humanos no pueden digerirla. ¿Por qué? Porque carecemos de la celulasa. Los glicosaminoglicanos, que ustedes se lo van a encontrar de aquí en adelante, que los van a nombrar en toda la carrera, esos glicosaminoglicanos como tal son heteropolisacáridos lineales, es decir, están formados por unidades disacáridas repetidas. Entonces, cada disacárido va a contener un azúcar amino y un ácido urónico. Hay una excepción, y es que el queratansulfato no contiene el ácido urónico como tal. La carga y propiedades físico-químicas, debemos entender que poseen carga negativa alta debido a los grupos sulfato y a los grupos carboxilo. Esta carga negativa es importante porque atrae los cationes, genera entrada de agua y produce una matriz altamente hidratada y viscosa. La función principal de esos glicosaminoglicanos es que forman parte esencial de la matriz extracelular, pero además de esto contribuyen a la resistencia de los tejidos, a la elasticidad de esos tejidos, al soporte estructural, actúan como amortiguadores mecánicos y permiten ese espacio de difusión para que los nutrientes puedan pasar y las moléculas señalizadoras. Esos glicosaminoglicanos se encuentran principalmente en lo que sería cartílago, tejido conectivo, piel, la membrana basal, y son abundantes en tejidos sometidos a estrés mecánico. ¿Listo? Ahí es donde pueden actuar como amortiguadores como tal. Esos enlaces glucosídicos, que son importantes para unir esos monosacáridos, que es la parte más simple de los carbohidratos, es un enlace covalente que se forma entre el carbono numérico, un monosacárido, y el grupo hidroxilo, otro monosacárido. Esa reacción, recordemos, es una reacción de condensación, que se libera una molécula de agua, como nombrábamos anteriormente. Este enlace es el mecanismo fundamental mediante el cual los carbohidratos forman disacáridos, pero además de eso se polimerizan para formar los polisacáridos. Acá tenemos un ejemplo clásico de glucosa más fructosa igual a la sacarosa. ¿Listo? Si nos vamos a esta parte, vamos a entender que el carbono numérico, porque a veces decimos que es carbono numérico si tanto lo nombraron en el video. El carbono numérico es el sitio químicamente más reactivo del monosacárido. Es el carbono que define la configuración alfa o beta del azúcar. Recordemos que dependiendo de la orientación que tomara, las propiedades finales iban a ser distintas. ¿Listo? ¿Qué le pasa al participar un enlace glucosídico? El carbono numérico queda comprometido en un enlace covalente. La configuración, ya sea alfa o beta, queda fijada y ya no puede interconvertirse. Y si ambos carbonos anuméricos de los azúcares están involucrados, el disacárido pierde su carácter reductor. Recordad, la orientación del alfa o beta del enlace glucosídico determina la función biológica del polisacárido. ¿Listo? El enlace alfa, el OH del carbono numérico, está orientado hacia abajo. Y el enlace beta, el carbono numérico, el OH específicamente, está orientado hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que el enlace alfa, las estructuras son flexibles y enrolladas, ejemplo el almidón y el glucógeno, pero el enlace beta son lineales y rígidas, ejemplo la celulosa. Esa es la diferencia como tal, dependiendo de la orientación que tomen los carbohidratos, ya sea orientación alfa o orientación beta. Si recordamos esta parte, la configuración y las características de cada enlace, tenemos una parte fija. Listo. Ya terminamos carbohidratos, nos vamos a la parte de los lípidos. ¿Qué sucede con los lípidos? Los lípidos comparten una característica, y es que son insolubles o poco solubles en agua y no forman polímeros verdaderos como las proteínas o los polisacáridos.
Los lípidos son importantes porque cumplen funciones claves en la célula, como la reserva de energía de alta densidad, el aislamiento térmico y la protección, el anclaje de proteínas, entre otras. Los lípidos son importantes, son componentes importantes en nuestro cuerpo, pero tenemos los ácidos grasos, que a su vez son componentes básicos de muchos lípidos. Esos ácidos grasos están conformados por una cadena hidrocarboneada larga, un grupo carboxilo terminal, generalmente contiene un número par de carbonos. Estos ácidos grasos los voy a clasificar en dos tipos, principalmente los insaturados y los saturados. ¿Cuál es la diferencia? Los insaturados contienen uno o más dobles enlaces, generalmente de tipo cis. Producen curvaturas en la cadena, dificultan el empaquetamiento como tal y aumentan la fluidez de la membrana. Diferencia de los saturados, que los saturados no tienen dobles enlaces, las cadenas son rectas, se empaquetan fácilmente y suelen ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Listo? Recordar esas diferencias con una pequeña mnemotecnia que pues a mí me funciona, que es los saturados se saturan y se quedan rígidos, los insaturados se inclinan y fluyen. ¿Listo? Aquí tenemos ejemplos clásicos de lípidos, tenemos los triglicéridos formados por el glicerol, los tres ácidos grasos. Acá vemos una imagen interactiva donde tenemos el glicerol como tal y tenemos los tres ácidos grasos. Todo eso me forman los triglicéridos. Están unidos mediante un enlace recordarlo anteriormente, me sirven para almacenar la energía como tal, y los fosfolípidos que a su vez tienen una cabeza hidrofílica que es polar, y tenemos la cola que son colas apolares como tal, son no polares y son hidrofóbicas. ¿Listo? Contienen como tal los fosfolípidos glicerol, dos ácidos grasos, el grupo fosfato y el alcohol, y se relacionan con función importante a nivel de la membrana celular y con la señalización celular. Los esteroles, el principal, el rey como tal, no hay que olvidarlo, el colesterol. El colesterol es el principal esterol que se encuentra presente en las células animales, posee una estructura rígida de anillos fusionados. Las funciones del colesterol: modula la fluidez de la membrana, aumenta la rigidez de altas temperaturas, evita la cristalización como tal a bajas temperaturas. Y si nos vamos, es precursor de tres cosas importantes: vitamina D, sales biliares y hormonas esteroideas. Esas imágenes con IA son creadas más que todo porque a veces con elementos gráficos es más fácil que retengamos la información, entonces esperamos les sirva esta parte. Sigue mi compañero con la parte de proteínas. Bueno chicos, ahora seguiremos hablando de una de las macromoléculas más importantes, que son las proteínas. Las proteínas cumplen una variedad de funciones, ¿sí? Se encuentran en los músculos, ayudan al proceso de reparación, están compuestas por aminoácidos, ayudan a la energía. ¿Y cuáles son las funciones básicas? Aceleran reacciones metabólicas, ¿sí? Por ejemplo las enzimas, aportan soporte mecánico a las células, por ejemplo el citoesqueleto, que está compuesto por proteínas, transportan sustancias dentro y fuera de la célula, actúan como anticuerpos, ¿sí? Las inmunoglobulinas es un ejemplo, actúan como hormonas, factores de crecimiento y activadores de genes, entre otros. ¿Cuáles son las características fundamentales de las proteínas en general? Primero, que cada proteína tiene una estructura única, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cada proteína tiene una función en particular y las proteínas son altamente específicas. Pero, ¿de qué están compuestas las proteínas? Están compuestas de los aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido está compuesto por un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. Esa es la conformación básica. Y en este caso, los aminoácidos que son los encargados de formar las proteínas son los alfa aminoácidos, hay que tenerlo muy en cuenta. En estado acuoso, el grupo carboxilo pierde un protón y se carga negativamente, mientras que el grupo amino gana un protón. Y existen dos configuraciones de un aminoácido, que es el dextrogiroaminoácido y el L-aminoácido, que básicamente son estereoisómeros que van a evaluar esto como si fuera un espejo, ¿sí? En que la posición va a cambiar. Y en el caso de la estructura de las proteínas normalmente son construidas con L-aminoácidos, ¿sí? O sea, con levogirosaminoácidos. ¿Cómo se unen los aminoácidos? Mediante enlaces peptídicos. ¿Y cómo funciona el enlace peptídico? Pues simplemente el grupo amino de uno de los aminoácidos con el grupo carboxilo se van a unir, y en el proceso de formar el enlace se va a perder agua, como lo vemos en la imagen. Y pues podemos clasificar los aminoácidos de muchas maneras. Una de esas, pues de acuerdo a las propiedades de las cadenas laterales, podemos clasificarlo en 4 categorías: los polares con carga, los polares sin carga, los no polares y los que tienen propiedades únicas. Empezaremos con los polares con carga. Los polares con carga tienen las siguientes características: de que a pH fisiológico las cadenas laterales de estos aminoácidos casi siempre están presentes en el estado de carga completa, ¿sí? Nos damos cuenta
por ejemplo, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la lisina, la arginina, la histidina, que hacen parte de esta categoría, que en ese estado se encuentran cargados y son capaces de formar enlaces con otras especies. Los polares sin carga, en los cuales tenemos a la serina, la tironina, la glutamina, la asparagina y la tirosina. ¿Qué características tienen? Que las cadenas laterales pues, pueden adquirir una forma o carga negativa o positiva parcial, dependiendo del cambio del pH, y pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas, incluso con el agua. Los no polares, una característica muy común que se tiene es que las cadenas laterales son más que todo compuestas por carbono, no tienen así como compuestos que sean con alta polaridad, y eso hace que pues, una de esas características, a pesar de que no sean polares, son hidrofóbicos. No pueden formar enlaces electrostáticos o interactuar con el agua, y las cadenas laterales de estos aminoácidos carecen de oxígeno y nitrógeno, haciendo que pues tengan o se clasifiquen en no polares. Tenemos a la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la fenilalanina y el triptófano. Cadenas laterales con propiedades únicas. Encontramos los únicos que se encuentran acá, que son la glicina, la cisteína y la prolina. ¿Qué características tienen cada uno? La glicina, que contiene un átomo de hidrógeno en su cadena lateral. Los residuos de glicina permiten aproximar entre sí las cadenas principales de dos polipéptidos. La cisteína contiene un grupo sulfhidrilo, es decir, un grupo SH, que pues con otras cisteínas se pueden formar los puentes disulfuro, es decir, se elimina el hidrógeno y solo se convierte en azufre, o sea, dos moléculas de azufre, que pues van a ser muy importantes en la estructura terciaria de la proteína para poder estabilizarlas. Y la prolina, que tiene un grupo alfa-amino y hace parte de un anillo iminoácido, ¿sí? Que es un aminoácido hidrofóbico. Bueno, ahora hablaremos de las estructuras de las proteínas, que básicamente son 4, que nos van a decir más que todo cómo va a ser el plegamiento desde una secuencia lineal de aminoácidos hasta una estructura más compleja que cumple funciones más específicas. Tenemos la estructura primaria, la estructura secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La primaria, ¿en qué consiste? Básicamente es la secuencia formada en los ribosomas durante el proceso de traducción del ADN, ¿sí? La secuencia lineal que se forma, y asimismo esta secuencia va a determinar su función y su estructura posterior. Y hay que aclarar que si hay cambios, al menos en un aminoácido, pueden ser de tipo conservadores o no conservadores, puede hacer que o se altere la estructura, se altere la función de una manera muy negativa, o pues que no hayan tantos cambios. Un ejemplo es con la anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica consiste en que los glóbulos rojos adquieren una forma de os en vez de la forma redondeada y englobada que tienen. Esto se da debido a que sustituye el ácido glutámico por la valina, y haciendo que adquiera esta forma, y pues primero no va a tener tanta captación de oxígeno, y segundo, cuando pasen por vasos sanguíneos pequeños no van a tener la flexibilidad para poder pasar sobre ellos y se van a acumular pues formando coágulos o formando trombos. Entonces nos damos cuenta acá que la estructura de la proteína, la primaria, es muy importante. La estructura secundaria se compone de dos estructuras, que son la hélice alfa y la lámina beta. La hélice alfa pues básicamente son los aminoácidos pero interpuestos en una espiral y que se estabilizan en esa forma mediante enlaces de hidrógeno. Y la lámina beta también se estabiliza por puentes de hidrógeno, pero su estructura es de carácter perpendicular, ¿sí? No de carácter espiral. Ejemplos que tenemos, por ejemplo, ¿cuáles podemos tener aquí? La queratina tiene una hélice alfa, que podríamos clasificarlo acá, y hay que aclarar que la hélice alfa y la lámina beta se pueden unir mediante el giro beta. El giro beta es un residuo de 4 aminoácidos que permiten estabilizarlo y por eso formar estructuras más complejas. La estructura terciaria es la configuración nativa de la mayoría de las proteínas. Configuración nativa se refiere a que es cuando se alcanza el estado funcional. En la primaria no tiene función todavía la proteína porque solamente la secuencia lineal. En la secundaria pues solamente es el plegamiento sencillo, y en la terciaria ya en donde empezamos a estabilizarla mediante otros enlaces más fuertes, por ejemplo los puentes disulfuro, los enlaces de Van der Waals, los enlaces iónicos. Y miren, la estructura terciaria determina las interacciones y la actividad enzimática de la proteína. Y la estructura cuaternaria es cuando ya tenemos muchas cadenas polipeptídicas unidas y que se puede alcanzar incluso a pegar otras estructuras que no son proteínas necesariamente.
Y cabe aclarar que no todas las proteínas deben llegar a la estructura cuaternaria. En la mayoría de lo posible se llega a la estructura terciaria, que es donde todas las proteínas adquieren función en su mayoría. En la cuaternaria son muy pocas. Un ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina se compone de alfa globinas, 2 cadenas, beta globinas, 2 cadenas y un grupo hemo que se encarga de poder aferrar hierro, ¿sí? Esas estructuras que no son proteínas se les conoce como grupos prostéticos, ¿sí? Que pueden ser pues cadenas polipeptídicas idénticas, o sea, homodímeros, por ejemplo 2 alfa-globinas, o pueden ser diferentes, heterodímeros, como en el caso de la hemoglobina, 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas. Y muchas subunidades se pueden unir en una sola con una función, que es el complejo multiproteico. Ahora hablaremos del concepto de plegamiento de proteínas. Desde la estructura primaria hasta terciaria o cuaternaria existe un proceso de poder ensamblarlo exactamente con una forma específica para que adquiera ciertas funciones, ¿sí? Entonces el plegamiento proteico es el proceso mediante el cual una cadena polipeptídica lineal, o sea la estructura primaria, adquiere su conformación tridimensional funcional. Pero asimismo, como se puede llegar a eso, se puede llegar a desnaturalizar. La desnaturalización consiste en que las proteínas van a dejar, ¿sí? El complejo proteico se va a desplegar, pero el desplegamiento pues, puede darse por diversos factores como cambios de pH, detergentes, cambios de temperatura, entre otros. Y siempre, así como se desnaturaliza una proteína, solo se va a llegar hasta cierto punto, ¿sí? Hasta la estructura primaria. O sea, si llegaba el caso, lo que se va a usar para desnaturalizar es muy fuerte y daña la estructura primaria, ya no se puede volver a reponer esa proteína, ¿sí? Porque ahí entraríamos a un proceso de hidrólisis, donde yo estoy rompiendo los enlaces peptídicos de la cadena original, y ese no es el fin. Cuando uno despliega una proteína y la deja en la estructura primaria, en algún otro punto, cuando uno cambia las condiciones del medio, se pueden volver a replegar, ¿sí? Sin alterar la estructura primaria. Y en nuestro cuerpo, y pues en la mayoría de los organismos, cuando una proteína no está bien plegada, porque si hay un mal plegamiento también una mala función, existen unas proteínas también muy importantes que son las chaperonas. Las chaperonas y las chaperoninas también tienen la función de poder encapsular la proteína, así como encerrarla en un medio específico para que en ese punto se pueda ensamblar de la manera correcta y luego liberarla con la estructura adecuada y que así pueda ejercer su función. ¿Por qué esto es muy importante? Porque ha pasado, por ejemplo, en los diferentes estudios, que cuando hay un mal plegamiento de proteínas, que se le conoce como las placas amiloides, en el caso del Alzheimer y el Parkinson, pues obviamente aumentando esa cantidad de proteínas mal plegadas pueden generar procesos patológicos que son muy conocidos. Y con esto terminamos el capítulo número 2 de el libro de Karp acerca de todo el proceso de lípidos, carbohidratos, proteínas, enlaces iónicos, enlaces covalentes, no covalentes. Y espero que les haya gustado.